Audie Murphy, de 17 años, estaba hundido hasta los tobillos en el barro helado, mientras el vapor se elevaba de los escombros a su alrededor mientras el gélido viento de enero traía olor a combustible, cordita y sangre. Su pelotón estaba destrozado, cuerpos dispersos, fusiles abandonados, supervivientes asustados arrastrándose entre los árboles tras él. A través de la cortina gris de nieve y humo, los Panzer alemanes avanzaban en una línea lenta y segura, bestias de hierro negro que avanzaban con estrépito como el destino mismo. Momentos antes, una charla de radio interceptada de las SS crujió en el silencio cortado por el hielo. Solo un niño. ¿Rompe? Solo un niño. Acaba con él. El comandante creyó lo que le decían sus ojos. Un solitario soldado adolescente de pie junto a un cazacarros estadounidense en llamas, superado en número y armamento, probablemente ya descartado. Pero la verdad no era la que los alemanes imaginaban. Murphy no corría. Estaba escalando sobre el vehículo averiado, con la cubierta ya silbando por la fuga de combustible, las llamas lamiendo su casco como dedos hambrientos. Desde arriba, podía verlo todo, incluso el momento en que las SS se dieron cuenta demasiado tarde de que el chico se quedaba a luchar. Sus botas resbalaron sobre el acero quemado al colocar la Browning 50 en posición. No se suponía que siguiera vivo, no se suponía que se mantuviera firme, no se suponía que defendiera todo un flanco él solo. La historia registra que detuvo él solo un asalto de Panzer durante casi una hora. Los veteranos que lo presenciaron dijeron que parecía inhumano, como si la guerra hubiera convertido a cada muerto de su unidad en un último superviviente y le hubiera dicho, no te rompas. Las SS vieron a un niño. Lo que salió a su encuentro fue algo completamente distinto. Antes de enfrentarse a los tanques, Audie Murphy se enfrentó al hambre, esa lenta y agotadora que convierte la infancia en un campo de entrenamiento. Nació en un mundo en colapso mucho antes de que Europa se incendiara. Las tierras de cultivo de Texas durante la Gran Depresión no generaban futuro, apenas producían alimentos. Su padre iba y venía como el viento a través de una puerta mosquitera, a veces presente, la mayoría ausente, dejando a una madre ya ahogada en hijos y trabajo interminable. No venía la caballería. Ningún profesor lo veía como promesa. Ningún vecino amable lo alivió. Audie aprendió la primera regla de la guerra antes de ver un fusil: nadie vendrá a salvarte. Era pequeño para su edad, delgado, inquieto, de mirada penetrante. No era el tipo de chico que alguien predeciría que un día se enfrentaría a columnas de blindados de acero. No podía permitirse el lujo de soñar con la grandeza. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo a la siguiente comida. Cazaba conejos descalzo con un rifle del calibre 22 prestado, no porque le gustara el bosque, sino porque si fallaba, no habría cena. Las dificultades no moldearon su carácter, reemplazado con resistencia. Cada día construía el mismo reflejo: no te rompas. Cuando tuvo la edad suficiente para comprender lo que significaba irse, su padre desapareció para siempre. Su madre enfermó poco después. La familia se dividió, los hermanos se dispersaron con parientes, hogares de acogida, en cualquier sistema que los aceptara. La pobreza ya no era una condición, era el artífice de su vida. Abandonó la escuela en 5º grado para trabajar. No se volvió disciplinado por elección propia, el mundo ya lo había reclutado. Entonces llegó el golpe final, el que transformó la desesperación en rumbo. Su madre murió cuando él tenía solo 16 años. Su muerte no solo le arrebató lo último que le quedaba, sino que rompió el vínculo que lo ataba a la infancia. Salió de aquel funeral sin nada más que un cuerpo demasiado joven para alistarse y un dolor demasiado viejo para enterrar. La guerra estaba llamando a los hombres a ultramar, y Murphy solo veía un camino que tenía sentido. Si el mundo iba a seguir quitándole cosas, él iba a... Elige dónde pararte cuando lo intentó de nuevo. Primero probó con los marines, pero fueron rechazados. Eran demasiado pequeños. Intenté entrar en la marina, pero me rechazaron. Tenía muy poco peso. Incluso los paracaidistas lo rechazaron. No es lo suficientemente heroico. No es lo suficientemente grande. No es material de soldado. Esa frase se volvería irónica, casi bíblica, más tarde. El ejército finalmente lo aceptó, a regañadientes, pero solo en la infantería, un lugar donde los oficiales bromeaban diciendo que los fusileros mueren rápido y en silencio. A Murphy no lo estaban preparando para el valor.
Lo estaban metiendo en una máquina. Pero la máquina no sabía lo que acababa de tragar. El campo de entrenamiento reveló algo inusual, no bravuconería ni dureza, sino enfocar mientras otros reclutas aún se adaptaban a la disciplina. Murphy ya vivía en ella. El hambre le había enseñado el silencio. La pérdida le había enseñado el desapego. La caza le había enseñado la paciencia. La responsabilidad por sus hermanos menores le había enseñado a actuar cuando todos los demás se paralizaban. El dolor no le asustaba. Lo trataba como si fuera el mal tiempo. Los sargentos de instrucción lo llamaban demasiado callado, tal vez incluso blando. Pero esos mismos hombres leerían más tarde los informes posteriores a la acción que describían en qué se convertía. Es el silencio bajo fuego enemigo. La grandeza no siempre entra en una historia con bombos y platillos. A veces se cuela por la puerta lateral sin que nadie se dé cuenta. No tenía un destino marcado. Ninguna profecía. Ningún respaldo brillante. Solo ese instinto puro y arraigado que aflora en quienes nunca pudieron ser niños. El ejército intentó endurecerlo. La vida ya lo había hecho. Y enterrado bajo la fatiga, los ejercicios de tiro, las órdenes gritadas, algo más empezaba a aflorar. No era orgullo. No era ambición. Preparación. Porque en el momento en que desembarcó de ese barco de transporte de tropas en el Mediterráneo, descubriría algo que el mundo, y especialmente sus enemigos, nunca vio venir. Fue construido para el combate mucho antes de usar uniforme. Pero eso plantea una pregunta más profunda, la que hace que su historia sea más que medallas y mitos. ¿Fue valiente? ¿O ya estaba entumecido? ¿La guerra lo forjó o simplemente reveló el arma que la pobreza había creado? Y cuando Europa finalmente conoció a Audie Murphy, ¿se encontró con un soldado, o con un sobreviviente demasiado exhausto para morir? Las respuestas llegarían pronto, en las colinas de Italia y los campos de Francia, donde sus comandantes dejaron de llamarlo ese pequeño muchacho de granja, y comenzaron a llamarlo de una manera completamente distinta, indispensable. Porque al mundo le encantan las historias heroicas, pero Murphy no tenía una. Tenía una herida. La guerra simplemente le dio un campo de batalla. Y cuando las SS finalmente se burlaron de él llamándolo solo un niño, no tenían idea de que la vida ya lo había convertido en algo más letal que un veterano, un luchador que no tiene nada que perder. Cuando Audie Murphy pisó suelo europeo por primera vez, no parecía el tipo de hombre que la historia recuerda. Parecía el sustituto, el chico tranquilo que todos daban por sentado que no duraría ni un mes. Los oficiales lo encasillaban en las filas como se apila la leña antes del invierno, para usar, y luego desaparecer. Los soldados susurraban estimaciones a sus espaldas: 2 semanas, un combate, quizás se congele antes de que le den. Nadie lo decía con crueldad. Lo decían con resignación. La Segunda Guerra Mundial devoraba a los jóvenes como una fragua que nunca se enfriaba. Pero el campo de batalla tiene su propia manera de clasificar a los hombres, no por tamaño ni por arrogancia, sino por quienes son movimientos cuando todo se encierra en el miedo. La primera vez que Murphy entró en combate fue en una pequeña escaramuza, de esas que nunca aparecen en los libros de historia. Una patrulla alemana tendió una emboscada a su unidad al amanecer. La mayoría de los reclutas hacen una de estas 3 cosas la primera vez que están bajo fuego enemigo: se quedan paralizados, entran en pánico o obedecen el entrenamiento mecánicamente mientras se estremecen. Murphy no hizo ninguna de las 3, distancia cerrada, se arrastró, rodó, se lanzó a cubrirse y devolvió el fuego con una precisión aterradora para alguien que nunca había luchado contra un enemigo moderno. Después, uno de los sargentos mayores lo observó en silencio y murmuró: «El niño no se asusta, ¿verdad?». No lo dijo como un cumplido, lo dijo como una advertencia. El miedo te protege. Murphy se movía como alguien que ya había ensayado la muerte tantas veces que verla en el campo de batalla no le parecía nuevo. A medida que la campaña avanzaba hacia el norte, atravesando Italia y Francia, su reputación crecía, no por jactancia, sino por supervivencia. Los hombres empezaron a apegarse a él, no porque el ejército lo dictara, sino porque la probabilidad lo dictaba. Estar cerca de Murphy simplemente significaba que era más probable que volviera a casa. Se convirtió en un tirador certero sin siquiera haber asistido a la escuela de francotiradores. Carecía de doctrina, solo de criterio letal. Disparaba solo cuando estaba seguro. Avanzaba solo cuando era necesario.
Se exponía solo cuando el riesgo significaba salvar a alguien. Esto no era valentía de película. Era el cálculo preciso de alguien que se había visto obligado a pensar como una presa durante toda su juventud, hasta que las presas aprendieron cómo se movían los depredadores. Obtuvo sus primeras condecoraciones no por su heroísmo, sino por su constancia bajo presión. Combates con unidades pequeñas. Salvaciones silenciosas. Llamadas instantáneas. El ejército aún no lo había descubierto, pero el enemigo comenzaba a sentir a él. El punto de inflexión llegó durante un tiroteo en el sur de Francia. Su unidad quedó atrapada tras un muro de piedra por el fuego de las ametralladoras. Los hombres se desangraban. Cualquier intento de flanqueo fracasó. El escuadrón podía quedarse y morir, o alguien podía hacer algo impensable. Murphy no se precipitó furioso como en una carga de Hollywood, simplemente evaluó los cálculos. Se dio cuenta de que esperar significaba una muerte segura y se arrastró por terreno abierto hacia la posición alemana con la misma concentración fría que alguna vez usó al acechar conejos. Mató a la tripulación de la ametralladora, tomó su posición y la utilizó contra sus refuerzos, solo. Cuando el humo se disipó, los atónitos supervivientes de su unidad pasaron junto a la pila de casquillos a sus pies y vieron un rostro sin triunfo, sin sonrisa de adrenalina, sin puño en alto, solo una quietud controlada. No parecía orgulloso. Parecía, confirmado, como si una parte de él ya supiera que sobreviviría a quien lo intentara. Ese momento se extendió por las filas más rápido que su nombre. Los soldados empezaron a decir, quédense con el tejano. Los comandantes empezaron a decir, envíen a Murphy. El campo de batalla, no la burocracia, lo estaba ascendiendo. Pero el ascenso trae una sombra, los supervivientes empiezan a contar fantasmas. Murphy perdió amigos a montones. Cada vida salvada costaba otra. Tácticamente, ganaba. Humanamente, contaba. Cuando los reemplazos lo miraban con la admiración que normalmente se reserva para los oficiales, no se sentía honrado, sino aislado. Querían que fuera un símbolo. Seguía siendo una cicatriz cosida en un cuerpo que se negaba a caer. Para cuando llegó a los Vosgos, ese oscuro corredor boscoso que conducía a la brutal línea invernal, el mito ya había comenzado. Los rumores en las trincheras decían que tenía un sexto sentido para las emboscadas. Que podía oler a los francotiradores. Que disparaba más rápido de lo que creía. Las historias siempre superan al hombre, sobre todo cuando la muerte no deja de comprobar su nombre y retroceder. Pero en cada leyenda hay una mecha encendida debajo. Los sobrevivientes no crecen hasta alcanzar la fama, crecen hasta llegar a su punto de quiebre. Y el invierno de 1945 sería ese punto de ruptura. Ninguna brújula, ninguna doctrina, ninguna medalla podía prepararlo para lo que lo esperaba más allá de la línea de árboles. Un frente que se derrumbaba bajo el hielo y los blindados. Y un mando alemán todavía convencido de que la línea estadounidense era débil. Estaba exhausta y a punto de rendirse. No sabían que en esa nieve esperaba el único soldado que nunca aprendía a dejarlo, porque la vida nunca le había dado donde dejarlo a. Las próximas semanas no solo lo pondrían a prueba. Lo convertirían en algo completamente distinto. Cuando la bolsa de Colmar se congeló y se convirtió en un campo de batalla y los blindados alemanes comenzaron su avance, Murphy no solo se enfrentaría al enemigo, sino que mantendría un territorio que ninguna estadística decía que fuera sobrevivible. Pero antes de esa postura llegó la pregunta que sus comandantes no sabían que ya estaban haciendo. ¿Qué sucede cuando el hombre que libra una guerra finalmente deja de huir de su peso, y se da vuelta para enfrentarlo de frente? Porque el coraje es fácil de admirar a la distancia, pero de cerca, en la nieve y en el silencio, parece una obsesión. Y la obsesión, bajo fuego enemigo, puede cambiar las guerras. Para enero de 1945, Europa era un cementerio de impulso, ejércitos exhaustos, carreteras atascadas de escombros congelados y una esperanza cada vez más escasa que las raciones. Los aliados se habían adentrado profundamente en Francia, pero el invierno no era un aliado. La nieve no caía sin más, sino que, sellado, silenció árboles. Borró huellas. Atrapó a los vivos junto a los muertos en el mismo sudario blanco y silencioso. La región conocida como la Colmar Pocket era una geometría de carnicero, una cuña sobresaliente de territorio alemán que los aliados necesitaban eliminar, pero que no podían permitirse perder.
El terreno era un laberinto de huertos, zanjas, canales helados y campos de tiro ocultos. El enemigo mantenía la posición elevada. Los estadounidenses tenían la moral por los suelos y poco más. La división de Murphy se vio forzada a reventar, remendada por el desgaste, debilitada por el frío y ya insoportable. Los hombres giraban hacia adelante con la mirada vacía, algunos demasiado aturdidos para temer, otros demasiado cansados para rezar. Las órdenes eran simples y suicidas: aguanta. Pase lo que pase. Eso suena audaz en una sala de reuniones. En la práctica, significa esto: si viene una armadura, mueres ganando tiempo para alguien que está detrás de ti. El pelotón de Murphy se atrincheró junto a la línea de árboles cerca del pueblo de Oldswir. Los camiones se detuvieron en el hielo. Las radios crepitaban con mensajes a medias, engullidos por la estática. Podían oír a los Panzer mucho antes de verlos, un lejano estruendo bajo la capa de nieve, como un despertar de hierro. Si los hombres eran honestos, pocos esperaban irse. Tenían poco combustible. La munición aún más escasa. Los refuerzos eran teóricos. El invierno castiga la vacilación, pero este campo de batalla castigaba la existencia misma. El frío entumeció el dedo del gatillo antes de que el coraje tuviera la oportunidad de alcanzarlo. Los hombres se acurrucaban tras los muros destrozados de las granjas y las ramas caídas, observando cómo su propio aliento se convertía en fantasmas. Murphy era ahora teniente, aún pequeño, aún silencioso, pero la figura a la que todos miraban cuando la realidad empezaba a cambiar. Tenía la misma edad que algunos chicos de su país que aún estudiaban en las aulas, pero soportaba las bajas y el mando como un hombre con 3 guerras de antigüedad. El liderazgo se había vuelto menos cuestión de dar órdenes y más de no desmoronarse ante la mirada de otros. La primera prueba blindada resonó como un tambor: exploradores veloces probando líneas, buscando posibles derrumbes. Luego llegaron los tanteos de infantería, deslizándose entre las arboledas como lobos entre la nieve. Los francotiradores disparaban a través de las ramas. Cada sonido era una amenaza. Cada silueta, una advertencia. Entonces llegó la revelación, la que congela el campo de batalla más profundamente que el clima. Los blindados alemanes se estaban concentrando. No fue una incursión de investigación. Un impulso innovador. El mando aliado había calculado mal la magnitud y la velocidad de la contraofensiva. Los hombres que defendían Oldswir no formaban parte de la línea, eran la línea. Si se rompían, la columna alemana podría atravesarla, reagruparse y abrir una herida en Francia que cortaría las rutas de suministro y sabotearía todo lo asegurado desde Normandía. La radio de Murphy solo emitía fragmentos, el apoyo de artillería estaba retrasado, los refuerzos eran inciertos y la retirada era denegada. Así que el pelotón esperó, medio rezando, medio apretando los dientes, la tormenta de acero que la lógica decía que no podían detener. El suelo tembló primero. Luego la línea de árboles se abrió. Y llegaron los Panzer. Avanzaban en formación como una marea blindada, siluetas negras contra la nieve blanca, con los motores retumbando como truenos atrapados en cofres de hierro. La infantería los seguía en líneas disciplinadas. Una oscura mancha de movimiento tras el blindaje de los tanques, segura, metódica, inevitable. Los estadounidenses no veían una batalla. Vieron una marcha fúnebre, la suya. Murphy escrutó el horizonte, con la respiración tranquila, y su mente se concentró no en el miedo, sino en las matemáticas: ángulos, distancia, cobertura, munición, tiempo. El resto del pelotón lo miró, algunos abiertamente, otros de reojo, esperando la señal para entrar en pánico o detenerse. Pero él no vaciló. No parecía heroico. Parecía decidido. ¿Qué piensa un hombre en ese momento, cuando la supervivencia se convierte en algo imposible? ¿Ve su vida pasar fugazmente por su mente, o solo ve el próximo objetivo? ¿El coraje reside en el corazón, o en la negativa a aceptar el final que otros han escrito para ti? Las primeras posiciones aliadas se hicieron añicos bajo los ataques de artillería. La nieve se convirtió en tierra y astilló la madera. El metal abrasador atravesó la línea. Los soldados estadounidenses se apresuraron, sangrando, resbalando, arrastrando a los heridos con las piernas entumecidas. Las radios gritaban pidiendo apoyo, pero no llegaba con la suficiente rapidez. Y aún así los tanques seguían llegando. Entonces,
Un operador de teléfono de campaña se tambaleó hacia Murphy con la frase que ningún comandante de primera línea quiere oír: no podemos mantener esta posición. Todos los cálculos indicaban lo mismo. Si se quedaban, serían superados. Si se retiraban, todo el sector colapsaría. No había una solución segura. Solo malas opciones y peores consecuencias. Aquí es donde la mayoría de las historias de guerra tratan sobre unidades, compañías o últimas y heroicas resistencias de grupos. Esta vez, la historia giró hacia un hombre. Porque cuando la orden de retirada se formó en los labios de todos los soldados, Murphy se negó a dárselo. Les dijo a los heridos que retrocedieran. Les dijo a los supervivientes que se reubicaran más adentro de la arboleda. Pero no se movió con ellos. Algo, el instinto, el desafío, el fantasma de cada hermano caído, lo mantuvo en su lugar. Él mantendría esta posición solo si fuera necesario. Y pronto, lo haría. El infierno helado estaba a punto de revelar su capa final de crueldad. El apoyo blindado estadounidense detrás de ellos ya había sido reducido a cascos en llamas, a excepción de un destructor de tanques M-10 averiado, con fugas de combustible, medio arruinado, con llamas lamiendo su casco como lenguas de advertencia. Una trampa mortal. Un ataúd esperando a ser encendido. Pero para Murphy, parecía un terreno elevado. Y mientras el resto de la línea retrocedía bajo el peso aplastante del acero alemán, el soldado más pequeño del sector caminó hacia los restos en llamas, no lejos de ellos. Porque algunas historias no se ajustan a la lógica. Se inclinan hacia la inevitabilidad. El destartalado cazacarros silbaba como un animal moribundo, perdía combustible. Su casco estaba completamente chamuscado y su interior ya brillaba con brasas. Cualquier hombre en su sano juicio lo habría usado como cobertura para una retirada definitiva. Murphy lo usó como plataforma. Se subió al chasis en llamas, con las botas resbalando sobre el acero resbaladizo, mientras las llamas escupían chispas contra su uniforme. Desde esa altura podía ver todo el avance alemán, los blindados coronando la colina, la infantería desplegándose por los campos, los equipos de ametralladoras preparando nidos de fuego para rematar a los estadounidenses en retirada. Esto ya no era un tiroteo, era una ejecución en masa. Y un hombre decidió interrumpirlo. Tomó la Browning calibre .50 que estaba montada en el avión, la colocó en posición y abrió fuego. No fueron disparos de advertencia. No fueron disparos de hostigamiento, fuego asesino, ráfagas precisas y castigadoras que desgarraron a la infantería enemiga antes de que alcanzaran su cobertura. La columna de las SS dudó. Los tanques no piensan, pero los hombres detrás de ellos sí. Lo que vieron en sus miras no debería tener sentido, una figura solitaria sobre un casco en llamas, manteniéndose firme en lugar de huir. Sin miedo. Sin retirada. Solo rechazo puro y duro. La infantería alemana se desplegó para flanquearlo. Murphy los abatió. Un escuadrón intentó avanzar por una zanja baja. Él trazó la línea de la zanja y los borró con ráfagas mesuradas. Giró, encontró a un corredor que llevaba un equipo de radio y lo derribó antes de que cayera al suelo. Su pelotón, que ahora se reagrupaba en la línea de árboles tras él, lo observaba con incredulidad. Se habían replegado esperando perder a Murphy en la explosión. En cambio, estaban viendo a un adolescente detener un avance blindado a pura fuerza de voluntad. El M-10 bajo sus pies crujió mientras las llamas se abrían paso, la munición se quemaba en su interior. Trozos de metralla salieron disparados hacia afuera mientras el interior ardía lentamente hacia la detonación. Pero Murphy se mantuvo firme, anclado no por la valentía, sino por una claridad aterradora. Si hubiera dejado esa pistola, todos habrían muerto. Las ametralladoras enemigas apuntaron. Las balas de fusil impactaron contra el casco de acero. Las astillas rebotaron junto a su rostro. Un comandante de Panzer gritó órdenes: concentrar el fuego, suprimir al artillero, romper la línea. Debería haber funcionado. No lo hizo. Murphy adoptó un ritmo implacable, ráfagas cortas, cambio de objetivo, ráfagas cortas, reposicionamiento, como los cazadores rastrean a sus presas. El chico que una vez acechaba liebres en Texas ahora estaba desmantelando un elemento de asalto de las Waffen-SS. Y aún así, no estaba simplemente disparando. Él era dirigiendo la artillería. Prendido a un ataúd en llamas, agarró su teléfono de campaña con la mano libre,
marcando coordenadas entre ráfagas. ¿Tranquilo? Exacto. Como si estuviera mirando un mapa, no mirando a la muerte. Observadores de avanzada dijeron más tarde que su voz nunca tembló, ni una sola vez. No gritaba al auricular, sino que, y corrigiendo el fuego como un cirujano dando instrucciones. Baja 50. Deja 20. Dispara para causar efecto. La infantería alemana nunca entendió que los mató primero, el calibre 50 o el cielo que se abría detrás de ellos. Un tanque giró de lado, ardiendo. Otro invirtió su posición. El pánico se extendió por la pantalla de infantería. Informes posteriores revelaron que las SS creían haber chocado con un compañía atrincherada, ni un solo teniente furioso defendiendo su posición solo. Pero incluso las leyendas se fracturan ante la aritmética. El cañón de la Browning brillaba al rojo vivo. El vehículo bajo él se sacudía y silbaba. Las llamas le lamían las piernas. Y aún así, aguantó. Un proyectil de mortero explotó lo suficientemente cerca como para lanzarlo contra el blindaje de la torreta, rasgándole la casaca y clavándole astillas en la carne. ¿Se levantó? Él siguió disparando. Murphy había superado la valentía. Era algo más frío, algo que, desde fuera, parece un hombre poseído, pero que, en realidad, es un hombre vacío. Las SS finalmente intentaron un avance blindado directo. Un Panzer se lanzó hacia adelante para aplastar la percha del artillero y poner fin al desafío. El tanque se tambaleó hacia él, y Murphy, en cambio, apuntó con él 50 hacia la escolta de infantería expuesta, privando a la armadura de ojos y rifles. El tanque avanzaba solo, a ciegas. Dudó, luego giró, luego retrocedió, porque sin infantería que lo protegiera, el siguiente ataque de artillería lo destrozaría. Fue entonces cuando la línea alemana se quebró, no por las bajas, sino por la incredulidad. La brigada Panzer no se había visto frenada por las fortificaciones. Ni por el número. Ni por la paridad de blindados. Por un solo hombre. Un niño, les dijeron. Un problema, descubrieron. Se encontraron frente a un muro. Los minutos transcurrieron confusos. El fuego rugía. El humo envolvía su silueta. Solo cuando se le acabó la munición, Murphy descendió, aturdido, temblando de cansancio y pérdida de sangre, pero no derrotado, y se unió a su pelotón. Y aquí está el detalle que aún deja a los historiadores pensando, en el momento en que tocó tierra firme de nuevo, herido, conmocionado, cerca del colapso, ordenó un contraataque. Él no retrocedió. Él no descansó. Él siguió adelante. Hombres que momentos antes lo creían muerto ahora lo seguían de regreso a través del campo de exterminio. No por deber, no por rango, sino por algo inexpresable. La comprensión de que esa figura solitaria en llamas les había comprado una segunda vida. Cuando el campo de batalla finalmente quedó en silencio, la cáscara carbonizada del cazatanques parecía un altar, y la nieve a su alrededor estaba llena de muertos alemanes. Los registros dicen que mantuvo la posición durante casi una hora. Los testigos dicen que el número parece demasiado pequeño. Pero la verdad más profunda es más inquietante. Una brigada fue detenida por el soldado que menos se esperaba que sobreviviera a la mañana. Aquí es donde terminan la mayoría de las historias, el momento del héroe, la imagen triunfante, congelada en la historia como una certeza. Pero la guerra no termina cuando empiezan los aplausos. Para el hombre que está en el fuego no lo abandona. Cuando la noticia de la batalla de Olchwir llegó al mando, no se propagó como un simple relato. Se propagó como una onda expansiva. Los informes sonaban erróneos. ¿Improbable era un teniente, solo, deteniendo un avance blindado? El cuartel general asumió que era una exageración. Luego llegaron los mapas de bajas. Luego los registros de artillería. Luego los testimonios de hombres que apenas podían hablar por la resaca de adrenalina. Los trámites para la medalla de honor comenzaron casi de inmediato. Pero aquí está la parte que la gente rara vez escucha, Murphy no. Sentir como un héroe. No abandonó el campo de batalla orgulloso ni triunfante, se fue con la cabeza hueca. Había mantenido la posición, pero también había sobrevivido a sus amigos, otra vez. Los elogios lo golpearon como una lluvia fría. Pesados. Indeseados.
No vio valor. Vio rostros que jamás abandonarían esos huertos helados. Los héroes son celebrados por las naciones, pero son transportados por fantasmas. Cuando finalmente le entregaron la medalla, parecía incómodo, como alguien obligado a ser el centro de atención por sobrevivir a lo que otros no lograron. Los aplausos resonaron. Las cámaras destellaron. Los discursos envolvieron su nombre en gloria. Pero algo en su interior ya se había silenciado, demasiado. El país vio una leyenda formarse en llamas. Murphy sintió una herida que no dejaba de sangrar. En casa lo recibían como un símbolo, el soldado, el teniente milagroso, el luchador inquebrantable. Pero la realidad era mucho menos cinematográfica. Apenas dormía. Se estremecía al oír portazos. Examinaba cada habitación en la que entraba. Se sentaba de espaldas a la pared. Llevaba una pistola no por vanidad, sino porque su sistema nervioso nunca recuperaba la velocidad de tiempos de paz. Hoy lo llamamos TED. En aquel entonces lo llamaban nervios. O peor aún, debilidad. El ejército había forjado un mito, pero este tuvo un costo que no se compensa con medallas. Murphy no pudo volver a ser una persona. Se convirtió en propiedad pública. Donde quiera que iba, la gente quería historias. Quería detalles. Quería recrear el momento en que debería haber muerto, pero no lo hizo. Pero el campo de batalla no se va cuando tú abandonas el campo de batalla. Algunas noches se despertaba empapado en sudor, aferrándose al colchón como si lo protegiera del fuego enemigo. Otras noches permanecía despierto hasta el amanecer porque el silencio le sonaba demasiado a esperar una emboscada. Su mente no se apartaba de la arboleda. Esa es la verdad oculta de las leyendas, no vuelven a casa, simplemente trasladan la guerra. Hollywood finalmente llamó a su puerta, y todos asumieron que eso significaba sanación, fama, estabilidad, una nueva vida. Pero la cámara no puede filmar lo que no se detiene dentro de un hombre. Audie Murphy se convirtió en famoso sí, pero de maneras que profundizaron la fractura. El público vio al héroe de guerra. Los estudios vieron una valentía comercializable. Pero sus allegados vieron a un hombre que aún se preparaba para un ataque de artillería que no se avecinaba. Durmió con una pistola debajo de la almohada durante décadas. Una parte de él nunca bajó de ese cazatanques en llamas. Porque cuando el mundo te etiqueta como invencible, dejan de permitirte ser humano. El precio de sobrevivir es llevar el recuerdo de quienes no lo hicieron. El precio del valor es el aislamiento. El precio de convertirse en un símbolo es perder el derecho a ser común. Estados Unidos había ganado un héroe. Audie Murphy había perdido el último trocito de infancia que le quedaba. Y esta es la pregunta final que su historia nos obliga a afrontar, no sobre medallas, ni tanques, ni coraje en el campo de batalla, sino sobre algo más frío. ¿Se sintió honrado o usado? ¿El país lo celebró o simplemente lo exhibió? ¿Y cuando terminó la guerra con él, qué quedó? Murphy vivió el resto de sus años equilibrando dos verdades: el mundo creía que era inquebrantable, y la guerra sabía que ya lo había quebrado. Pero tal vez es por eso que su historia aún importa, no porque se enfrentó solo a los tanques, sino porque demostró lo que era. En realidad cuesta mantenerse en pie cuando todos los demás caen. Algunas leyendas nacen del destino. Otros nacen de la supervivencia. Y los hombres que sobreviven a veces llevan el campo de batalla más tiempo que la guerra misma. La historia recuerda el momento en que disparó, pero rara vez recuerda los años que pasó viviendo con el eco. El campo de batalla lo hizo inmortal, pero nunca lo liberó. Si quieres más historias como esta, real, los que tienen costo y consecuencias, quédense con nosotros. Porque el próximo nombre que descubramos tampoco estará en los libros de texto, pero debería estarlo.